¿Qué es un padre? Vas a cometer errores, vas a fallar, pero sigue siendo mi hijo. ¿Cómo hacemos nosotros para no pasarle nuestros traumas a nuestros hijos? El castigo no genera nueva conducta. El castigo lo que hace es que por un tiempo la reprime y posteriormente viene más fuerte. Amor no es decir que te pego porque te amo. No porque yo grite se va a ejecutar. O sea, hay diferencias entre lo que puede un padre enseñarle a un hijo y lo que puede enseñarle a una madre. Disciplina no es golpear. Disciplina es que yo tengo que manejar unas destrezas y habilidades que tiene ese muchacho o esa muchacha y tengo que ir moldeándolos a largo plazo. ¿Cómo se aprende a ser padre? Pero dentro del proceso, parte de amarte es disciplinarte. Si yo no tengo reglas claras en el hogar, nadie sabe qué es lo que tiene que seguir. Pórtate bien, pero ¿qué es portarse bien? ¿Qué significa portarse bien dentro de mi hogar, dentro de mi cultura? Hazlo correctamente. ¿Pero qué es eso de hacerlo correctamente? Ya te gana tu día el podcast. Mi visión con este movimiento es impactar la vida de 1 millón de personas, ayudándolas a entender que son las pequeñas cosas que tú haces todos los días las que te convierten en la persona que tú quieres ser. Cada vez que vienes a Gana tu Día el podcast, te llevas información del movimiento, estrategias que puedes implementar en tu vida para que tú también ganes tu día, y te llevas conversaciones con personas que diariamente hacen algo que aman, que viven su pasión. Y lo único que yo te pido a cambio de eso es que te suscribas al canal. Muchas personas nuevas llegando aquí, como el 80% de las personas que nos ven toda la semana son nuevos, así que no te vayas sin suscribirte para que todas las semanas tengas tu dosis de desarrollo personal, tanto con este podcast como con mis otros podcasts, que es el GPS de tu vida, y también Libros con Prisa, que ya lleva casi 100 libros que he resumido en ese podcast para que tú no tengas que leerlos. Si estás en Puerto Rico, sabes que nos puedes ver a través de Liberty Canal 85, y si nos estás escuchando a través de Apple, Spotify, no te vayas de ahí sin darle 5 estrellas. Y tengo que decirte que aquí está mi último bebé, que se llama Construye tu Ruta. Si tú aún no lo tienes, puedes ir a construyeturuta.com. Gracias a todas las personas que hicieron de este libro un Amazon bestseller. Eso todavía se me hace un poquito difícil creérmelo. Un padre no es un gran líder por su poder, sino por su habilidad de hacer surgir empoderamiento en sus hijos. Y ustedes saben que yo soy padre y un psicólogo wannabe, así que hace tiempo que no traía a alguien dentro de este tema y este peritaje, y vamos a combinar dos de mis pasiones, ¿verdad? Ese comportamiento humano y ese privilegio que tengo de ser padre. La misión de él es crear un cambio en la visión del hombre, la paternidad y la familia a través de su trabajo. Es un psicólogo licenciado y es el autor también, ¿verdad? Me encanta rodearme de autores, de Decidir Ser Padre, la honra de ser hombre. Obviamente el título que entiendo que debe ser el de más orgullo es ese para él. Bienvenido a Gana tu Día, el podcast del psicólogo José Efraín Rodríguez. Oye, Carlos, un placer estar aquí. Igual un saludo para toda esa audiencia. Mi nombre es José Efraín, trabajo como psicólogo, pero soy papá, soy esposo y soy de carne y hueso, un ser humano. Humano. Importante eso, que nosotros también, si nos cortamos, botamos sangre. Sí. La gente a veces, ¿verdad? Tiene percepciones de que porque tenemos algún título o escribimos ciertas cosas y tenemos un grado de influencia y posición social, no somos vulnerables o no somos sensibles a los retos de la vida. Y ciertamente yo tengo un criterio que, aunque tengo tal vez unas bases de fe y aunque soy psicólogo, yo soy un ser humano que soy finito y también enfrento retos de vida. Gracias por empezar con eso, porque y también que cometemos muchos errores, sí. Incluso, ¿verdad? Y yo no estoy exento, me imagino que tú tampoco, de que aún tratando de educar en esto de ser padre, todavía nos tropezamos y hacemos lo que no es y cometemos errores. Oye, Carlos, tú dices eso y viene a la memoria mía ya de inicio un recordatorio de una experiencia con mi hija. Y yo como papá he tenido que pedir perdón. Y yo creo que es algo que tenemos que entender, que el yo tener el puesto de papá
y tener ese poder del que tú hablaste iniciando una de las frases. Tú haces surgir poder y empoderamiento cuando también eres humilde y cuando demuestras que puedes bajar de tu postura de autoridad y reconocer cuando cometes errores, enmendarlos y pedir perdón y reconciliarte con los tuyos. Claro, tú sabes que me pongo hasta emocional porque uno de los hábitos que yo tengo como padre, quisiera decir que lo he hecho menos veces, pero cada vez que yo cometo un error con mis hijos, porque pues, como tú dijiste, algo bien importante, somos finitos y somos humanos y se nos acaba la tolerancia a veces o se se pone escurridiza la tolerancia en algunas ocasiones. Sí, sí. Yo tengo un hábito de que mi nena de 5 años, que con la más que interactúo por lo obvio de que llevo más tiempo con ella, cada vez que cometo un error yo voy a donde ella, mira, papá, no fue tu culpa, papá estaba molesto por otras cosas y perdió el control, etcétera. Obviamente hay que tener un balance, no puede ser todos los días, ¿verdad? Sí, todos tenemos que asumir responsabilidad, pero igual, también hay que mantener lo que se llama un límite y una frontera. Yo no voy a perder mi puesto de ser papá y de ser autoridad o de liderazgo porque te esté pidiendo perdón. No. Al contrario, te estoy enseñando el buen liderazgo para que cuando te toque a ti respetar una autoridad o formar tu propia familia, sepas que puedes de vez en cuando, y esto es del autor John Maxwell, dentro del liderazgo tú tienes que aprender cuándo tienes que cambiar de posiciones. Van a haber posiciones donde tú tienes poder, pero van a haber posiciones donde tú vas a tener que seguir también. Entonces, en este sentido, a lo que tú dices, no es que uno tenga que perder la autoridad, al contrario, afirma tu autoridad, la capacidad de que le enseñes a otros que tienes la capacidad de errar. Ahora, otra palabra que le he dicho a mi hijo, a Diego Alejandro, 14 años, en la conversación del carro, porque ahí es que hablamos mucho, porque tenemos un espacio privado, un espacio seguro, y yo le digo, mira papi, tú estás aprendiendo a ser hijo, pero yo estoy aprendiendo a ser papá todos los días. Así que esto no es algo que uno pueda decir, ya me la sé toda. Estamos todos los días renovándonos como padres, como hombres, como esposos y como seres humanos. Yo no sé el momento exacto, pero yo sí sé que desde mucho antes de ni siquiera conocer a la que es ahora mi esposa, yo siempre tenía el deseo de ser papá. Yo no puedo decir fue en este momento que yo decidí que yo sea papá. Yo imagino, ¿verdad?, que eso tiene que venir influenciado porque tuve suerte, que hay una familia donde tuve papá espectacular, mamá espectacular. ¿Cuándo tú decidiste ser padre? Mira, esa es la pregunta que cada vez que voy a los medios o tengo una entrevista con el libro, me dicen, ¿por qué tuviste que decidir? Una decisión es algo pensado. Una decisión tiene un propósito, tiene un compromiso, tiene un sentido. Tú quieres alcanzar un objetivo y un norte. Entonces, yo decidí ser padre porque honestamente hubo una época en mi vida que yo no lo quería ser. Y la razón de no quererlo ser es que, contrario tal vez a otros, mi hogar, aunque era un hogar tradicional, y me refiero a esto, a un hogar que tenía papá y mamá, un hogar dentro de que tenía algún tipo de fe o creencia religiosa, lo cierto es que lo que pasaba allí no era ni espiritual, ni espiritual y mucho menos a veces había paz o calma. Ciertamente fui un chico que recibió maltrato físico, emocional, psicológico, y todo eso a lo largo de la vida me traumó, te lo tengo que ser honesto. Y yo dije, mira, yo no voy a replicar esto, ningún ser humano merece este tipo de trato. Hay una parte en el libro que ya tú citaste, Decidí ser padre, la honra de ser hombre, que lo pueden conseguir en Amazon y ordenarlo a cualquier parte del mundo. Y hay una parte donde
el reclamo que yo tenía al cielo, al universo, a Dios y a la vida era, a mí nadie me pidió permiso para venir a este mundo. Eso fue una decisión unilateral de mis padres. No llamaron al cielo o no llamaron a la cigüeña a decir, José, ¿tú quieres venir para acá? Entonces, el que me hayas traído y posteriormente me laceres, me lastime, era algo que me tenía a mí con mucha rabia, mucha rebeldía, e incluso dentro de mi fe me cuestioné si Dios me trajo a mí a este mundo, cómo permitía ese tipo de cosas. Así que una vez yo crezco y hago la conciencia, te tengo que decir que el psicólogo tuvo que ir a terapia. Yo tuve que ir a terapia porque yo no quería tener familia, yo no quería tener hijos y yo quería aislarme del universo. Incluso tratar de perdonar o reconciliar a mi papá fue una tarea caótica, titánica y monumental. Había mucho rencor. Así que dentro del proceso terapéutico tuve mi catarsis, que nosotros le llamamos así, tuve mi ventilación, pero te tengo que decir, en mi caso muy personal, la parte espiritual fue muy importante. Y cuando hablo de espiritualidad no hablo de religión. Aquí no es imponer religión a nadie, es que yo tuve un encuentro al que yo llamo Dios y por ahí yo dije, si mi papá no es la imagen que yo tengo de un buen líder o un buen papá, déjame conocer a este Dios que me están diciendo, a ver cuál es el estilo de paternidad de ese Dios. Me puse a estudiar a Dios, me puse a estudiar la Biblia, los principios espirituales, y ahí encontré una paternidad que pude adoptar y eso me hizo sanar junto con el proceso terapéutico. Y ahí es que yo decido, bueno, yo puedo romper estas cadenas, yo puedo romper este patrón, no ser parte de la estadística y formar un hogar. Y tú decías ahorita, tú quieres impactar 1 millón de personas. Oye, Carlos, si yo te puedo ayudar a ti y a cualquier otro, impactar 1 millón de personas, pero yo le llamo una vida a la vez. De acuerdo. Una persona a la vez. Lo vamos a hacer. Y yo dije, voy a empezar por mí y voy a continuar por escoger una buena pareja. Luego que escojo una buena pareja, los hijos que tengamos van a conocer este testimonio y que ellos repliquen al mundo y a esta sociedad lo que vivieron en casa y que yo pude superar. ¿En qué edad fue esta transición donde tuviste la ayuda de la terapia y pudiste finalmente perdonar? Mira, la parte espiritual empezó desde los 15 años. Yo tuve un muy buen maestro en escuela superior. Yo estaba perdido y ese hombre me cogió de la mano, se convirtió en mi mentor y me empezó a mostrar el favor de Dios. De igual forma, en la parte de los estudios, yo era un fracasado. Yo cortaba clases, yo realmente estaba en la janga. Por poco no entré a la universidad y ese hombre fue a casa a pedir permiso y él me metió a la universidad. De verdad. Él me metió a la universidad. Así que desde ahí yo dije, hay esperanza, hay algo. Ahí fue que empezó el cambio. Ya posteriormente, cuando entró a la psicología es una ciencia que cuando tú empiezas a profundizar en los modelos, te confronta, si te la tomas bien en serio. Entonces empiezo yo a ver el registro, el patrón de vida que yo llevaba y me empezó a tocar. Pero, y ahí te tengo que decir que tuve que tener la humildad y el valor de decir, yo de este lado de acá, como psicólogo que me voy a convertir, tengo una silla de poder. Pero ¿y qué si yo experimento el otro lado? Que es la silla de la debilidad, el dolor. Y ahí mismo yo dije, mientras yo estudie, yo quiero coger terapia. Yo quiero las dos áreas, yo quiero ver las dos posiciones. Así que te tengo que decir que mientras estudiaba, también tuve mi confrontación con mis propias experiencias y yo creo que eso le da un valor más humano, más terrenal, más real al proceso terapéutico. Una de las cosas que me dicen los mismos clientes, José, es que presentas esto tan humano, tan real, no lo rebuscas, me lo dices en arroz y habichuela, yo quiero seguir viniendo. La psicología no es algo para rebuscar ni tener un lenguaje sofisticado. Yo creo que es para desatar en la gente poder y para romper los estancamientos que tienen las personas y puedan ser gente libre que puedan avanzar.
Dijiste la palabra clave. La terapia te hace libre en muchos aspectos. Yo quisiera haber comenzado antes. Yo, como dije, soy fan de la salud mental, de la prevención, ¿verdad? Y el cuidado, y también no necesariamente prevención, ¿verdad? Que hay personas que necesitan esta ayuda porque Sí. están pasando ya por situaciones más profundas. Pero yo comencé, ya voy, poco a poco, yo creo que ya voy para casi 2 años, 3 años de terapia. Y es una de las, bueno, yo creo que empecé a finales del 22 por ahí. Así que es una de las cosas que me ha transformado radicalmente en los últimos años, porque yo fui preventivo, pero todos tenemos traumas ahí que trabajar y quisiera haber empezado antes. Y no me arrepiento del momento que empecé, pero sí soy un promotor de que todo el mundo debe ir a terapia, no importa la etapa de su vida que se encuentre. De hecho, no descarto que mis hijos comiencen en terapia desde ahora. Muy bueno, Carlos. Te voy a hablar como mi abuelo en el barrio Buen Consejo de Río Piedras hablaba, porque yo vengo de cuna humilde. Abuelo decía que el que no tiene dinga, tiene mandinga. En palabras de nosotros acá, oye, todos tenemos retos, todos tenemos dificultades. La realidad es que podemos nacer en un hogar de escasos recursos, uno rico, en un hogar con muchos cuidados o maltratantes. Y en la vida hay algo que se llama la epigenética dentro de la psicología. Sí. Y es que ambiente y experiencia nos forman y eso nos impacta. Entonces, mira, yo he tenido gente en terapia que sus papás ni los maltrataron, que han tenido una buena vida, pero en el transcurso puede ser un trabajo, una relación de pareja, una enfermedad. Oye, las circunstancias que te trae tener vida, estar vivo, respirar, ya de por sí hay algo que te va a tocar y hay algo que va a haber que restaurar y reponer. Obviamente, como tú dices, ir de forma preventiva sería maravilloso y ahí hay que desmitificar el ir al psicólogo. No es porque estoy loco. Sí, claro. Incluso el libro de Si dice el padre es un acercamiento humano, un acercamiento abierto a entender que la psicología no es para los pacientes de salud mental solamente. Claro. Esos son trastornos, claro, y hay que atenderlos, pero esto es para retos de la vida diaria y todos los enfrentamos. Yo digo, tanto con no, siempre hago la diferencia de que no es lo mismo coaching, que es lo que yo hago, ¿verdad? Con terapia, son dos cosas bien distintas, son herramientas distintas, pero ambos, yo soy fan de Batman. Yo digo, tenemos algo en común. Batman es el único superhéroe que puede ser real. Porque Batman es inteligente y tiene dinero. Y eso tú lo puedes conseguir con conocimiento, claro, ¿verdad? Y con dinero. Y yo digo, estas cosas, la terapia, el coaching, es como el cinturón de Batman, que tú sabes que Batman, según las circunstancias, te iba sacando la herramienta que necesites. Y eso es lo que tú tienes. Y seguir poniendo herramientas en tu cinturón para que cuando llegue el momento, ¡pam!, ahí la vas a tirar. Definitivamente. ¿Qué es un padre? ¿Qué es un padre? Excelente pregunta. Mira, en una época como esta, tan convulsa, y en una época donde, ¿verdad?, las ideologías radicales, incluso el izquierdismo, ya entramos ahí en aspectos políticos, nos presentan al hombre, y tenemos que partir de ahí, que muchas veces somos machistas, que muchas veces somos tóxicos, que muchas veces somos controladores, que a veces ejercemos un patriarcado dominante. Y la realidad es que no todos los hombres somos eso. Y hay que empezar desde ahí. Sí los hay. Sí hay el maltratante, sí hay el tóxico, sí hay el machista. Pero la generalización creo que ha lastimado la figura de los varones. Es bien peligrosa la generalización. Sí. Es bien peligroso. Sí, y mira lo que decías ahorita. Seas tu coach, sea yo psicólogo, esto es un trabajo interdisciplinario, claro, no hay competencia en esto. Tú vas a acaparar un grupo de gente, yo voy a acaparar al otro. Al final, hoy nos estamos uniendo para, claro, complementarnos. Entonces, en ese sentido, tú eres papá, yo soy papá. ¿Qué es lo que queremos? Mira, limpiar y reivindicar la imagen de los varones. No somos unos quedados,
No somos los niños de la casa, porque a veces las mujeres nos dicen, bueno, estoy criando a otro niño. ¿Ves? De acuerdo. Sí. Sí, y la realidad es que eso se va sembrando en la sociedad como un pequeño chiste que se convierte Claro. en un cuento que todo el mundo se lo va creyendo, ¿verdad? Una creencia. Sí, y es un folclore. Correcto. Es un folclore, es cultural. Ya entre chiste y chiste, pues decimos un par de verdades. Sí. Y contestando tu pregunta, ser un padre no es eso que acabo de describir. Ser un padre es entender que yo nazco, voy creciendo, tengo una influencia de un sistema familiar. Parte de lo que hay en mí lo traigo de mi papá, de mi mamá. Y lo que aprendo posteriormente al crecer tengo que desaprenderlo. Porque los estilos que me dominaron durante mi crecimiento no necesariamente se van a adaptar a las épocas contemporáneas o no necesariamente se van a adaptar a mi estilo. Yo tengo una referencia. Ser papá es tener la conciencia de que yo tengo una vida que formar. Ser papá es que yo soy co-creador. No solamente con la reproducción, no solamente con un Dios si crees en Él, no solamente tal vez con la evolución si es que crees en ella, es que se me hizo parte de la creación. Por lo tanto, yo tengo que construir a un ser humano. Los muchachos nacen sí con una genética, nacen sí ya con ciertas tendencias, pero soy yo el que voy llenando de información, construyendo bloque a bloque esa vida. Lo que yo digo, lo que hago, lo que ejemplifico, él va a tenerlo como referencia, como norte. Por lo tanto, en el camino, como te dije ahorita, yo voy a tener que ir corrigiendo, porque puede ser que lo que me funcionó en la niñez, ya en la etapa de adolescencia, no funcione y tengo que cambiar, digamos, a una negociación. Posteriormente no dejo de ser padre. El resto de mi vida me tengo que sentar a enseñar a mis hijos, a tener una referencia. Por darte un ejemplo, abuelo Quique no es mi abuelo, es el abuelo de mi esposa, pero yo le llamo abuelo Quique porque siento que soy parte de su vida. Cuando yo me casé y viajé a la Florida a visitarlo, lo primero que me dijo fue: José, lo primero que tienes que aprender en el matrimonio es compromiso. Ya abuelo me está dando una referencia porque me lleva muchos años de ventaja. Claro. Entonces, ser papá es esa enciclopedia de poner la experiencia no para imponerla, sino para dar un norte y que el hijo haga su propio camino, pero con información. Okay. ¿Cómo se aprende a ser padre? ¿Cómo se aprende a ser padre? Ahorita te dije que hay que desaprender. ¿Por qué? Porque en casa a mí se me enseñó a golpes. O a mí se me enseñó con palabras muy duras. Entonces yo tuve que aprender, en mi caso, a entender que hay una diferencia entre gritar y tener firmeza. No porque yo grite se va a ejecutar. Yo doy fe de eso, 100%. Sí. Entonces, el grito no me da autoridad. Lo que me da autoridad es la firmeza. ¿Qué es el firme? Tener una mezcla de disciplina con amor. Y aquí doy referencia para aquellos que les guste estudiar. El doctor James Dobson, que es un psicólogo americano enfocado en la familia y que es conductista, dice que los gritos, el cerebro los registra como un trauma. Incluso los decibeles del grito lo que hacen es que el lóbulo frontal, que es donde tomamos decisiones y generamos la emoción, se bloquee, hace un shutdown. Sí, que no te dejan de escuchar, se acabó. Automáticamente. Cuando tú dices, ¿tú me estás escuchando? No. Realmente tú viste que se perdió en la mirada, en los ojos, porque el cerebro hizo shutdown. ¿Se puso en qué? En mecanismo de defensa.
Ya yo estoy trabajando con lo que es la amígdala. La amígdala me dijo, estoy en peligro. Por lo tanto, yo no te voy a atender. Entonces, el golpe. El doctor James Dobson también en sus estudios dice, un golpe lo que genera es una huella, una cicatriz en los hemisferios. Se puede registrar, lo puedes ver con un estudio, un CT scan, un escáner, y tú ves cómo el cerebro cambia de color. Por lo tanto, él lo que te dice es, tienes que ser firme. ¿Qué es el firme? Bueno, tienes que demostrar la autoridad. ¿Cuál es esa autoridad? ¿Hasta dónde puedes llegar? Todos tratamos de cruzar límites. Todos los tratamos de cruzar. Definitivo. En el trabajo, los tratamos de cruzar a nivel de amistades, a ver hasta dónde yo puedo llegar. En los chistes, en todo. En todo. En todo. Entonces, por darte un ejemplo, yo llegué aquí hoy y tú me dijiste, subes las escaleras, tocas la puerta. Yo seguí tus límites. Pero después me dijiste, pon el código. Me diste acceso. Ajá. Pero me dijiste, espera porque estoy en una entrevista. Pero si yo no te respetara, entraba por ahí para abajo. Yo abría la puerta. Porque es que tú me citaste una hora. Sí. ¿Ves? Pero no, tú me dijiste, tú esperas en la recepción. Yo respeté tu límite porque es tu lugar. Entonces con los hijos es lo mismo. Ellos lo van a pasar, pero entonces tú tienes que devolverlos a la frontera. ¿Cuál es tu pasaporte? ¿Cómo es que puedes llegar hasta aquí? Entonces te tengo que dar dirección. Te tengo que ubicar en tiempo y espacio. Eso es firmeza. Eso es dirección. Disciplina. Yo lo veo desde el deporte. Yo jugué baloncesto mucho tiempo. Mis hijos ahora están en clubes de baloncesto. Ahora es que mi hijo a los 14 años es que ha venido a desarrollar su mejor desempeño. Se ha ganado sus MVP, se ha ganado sus reconocimientos. Pero el muchacho está jugando desde los 4 años, Carlos. Desde los 4 años. Entonces, cuando hablamos de disciplina, no es al correazo, no es a la vara, no es al tirar la chancleta voladora, que los memes están por ahí, ¿verdad? Disciplina no es golpear. Disciplina es que yo tengo que manejar unas destrezas y habilidades que tiene ese muchacho o esa muchacha y tengo que ir moldeándolos a largo plazo. No es un trabajo de una sola sesión. No es un trabajo de un solo año. Entonces, un atleta olímpico se forma por un largo proyecto de vida. Eso es disciplina. ¿Qué es amor? Amor no es ser permisivo. Haz lo que tú quieras para que te sientas bien. Amor no es decir que te pego porque te amo. Eso es una contradicción. Yo no sé a cuánto nos ha pasado. Te pego porque te amo. No. El amor es comprender que vas a cometer errores, vas a fallar, pero sigues siendo mi hijo. Claro. No te condiciono la paternidad, no te condiciono el afecto, no te condiciono la provisión porque haces lo que yo quiero. No, eso está dado. Pero dentro del proceso, parte de amarte es disciplinarte. Parte de amarte es corregirte. Y eso duele y nadie lo acepta. ¿Cuáles son las mejores maneras de disciplinar? Mira, mejores maneras de disciplinar. Y esto va a depender de la cultura, porque yo me imagino que tú tienes gente aquí que te sigue de otros países. Sí, definitivo. Y entonces, dependiendo la cultura, todos somos latinos, ¿verdad? Ajá. Pero un latino de Centroamérica, de Sudamérica o de Estados Unidos no es lo mismo que un caribeño. Entonces vamos a depender de dónde estemos ubicados y qué nos hayan enseñado culturalmente. Pero reglas básicas. ¿Qué puedo hacer para disciplinar? Número 1, yo tengo que tener reglas. Condado Palm and Tapestry Collection by Hilton. Estamos ubicados en el corazón de Condado. Contamos con excelentes facilidades para todos nuestros huéspedes, con unas habitaciones espaciosas y completamente remodeladas. También tenemos 2 restaurantes en la propiedad. Uno de ellos es Cortés y el otro es el restaurante Ropa Vieja con comida cubana puertorriqueña. Tenemos 2 salones, el cual podemos trabajar todo tipo de actividad, y para mayor información se pueden comunicar con nosotros al 787-721-9500 o pueden accesar a nuestra página web www.condadopalm.com. Clara. Si yo no tengo reglas claras en el hogar, si yo no tengo esa dirección, esa norma, nadie sabe
¿Qué es lo que tiene que seguir? Pórtate bien. ¿Pero qué es portarse bien? Eso? ¿Qué significa portarse bien dentro de mi hogar, dentro de mi cultura? Hazlo correctamente. ¿Pero qué es eso de hacerlo correctamente? Tú eres ingeniero. Sí, hay que ser asertivo. yo constantemente hago esta pregunta y no la hago por ser pedante, aunque puede sonarlo. Yo digo, cuando me dicen algo así general, yo digo, ¿qué significa eso? Claro. Constantemente, porque hay que ser específico. Sí, y muchos de los problemas que tenemos, Carlos, y tú decías, más reglas, si tengo normas específicas, puedo definirlas. Yo tengo que definir. Cuando yo decía tú eres ingeniero, es que tú sabes que dentro de la ingeniería tenemos que bregar con los materiales, las fuerzas y cómo eso va a impactar durante el tiempo. Y tú tienes que hacer una buena combinación para que la estructura o el proyecto que tú manejes sea efectivo. Los hijos y los padres somos un proyecto de vida. Escoger los materiales incorrectos no nos van a permitir hacer una estructura fuerte. Entonces, ser claro. ¿Qué es ser claro? A, B y C. Esto es lo que espero de ti. Esto es lo que quiero de ti. Y van a venir los por qué. Y los por qué hay que explicarlos. Porque para los hijos, para las esposas, para el sistema familiar, las cosas tienen que tener un sentido. Oye, nadie te va a obedecer a ciegas. No. Aunque sean de tu casa. Yo digo que en casa yo no soy psicólogo. Y cuando me pongo medio técnico, Carlos, me dicen, suave. Aquí no hay terapia. Entonces, acabas de recordar que mi esposa a veces me dice que ya no está cogiendo coaching conmigo. Yo no soy de los que tú le das coaching. Ya no lo dice tanto, así que eso puede ser que esté mejorando yo. Seguro. Y yo creo que sí, porque es parte de nuestra personalidad, claro. Carlos. O sea, es algo que nos apasiona, como tú bien dices. Así que lo primero, tengo que tener las normas. Número 2, tengo que ser claro cuáles son las expectativas que se espera que alcanzar con eso. Y en tercer lugar, hay que tener coherencia, Carlos. Porque si yo te pido algo que yo no voy a hacer, claro. Oye, no hay integridad. Chacho, eso es una de las cosas más básicas para mí con eso es la nutrición, por ejemplo. Sí. Mi casa, una de las reglas de mi casa es comida saludable, ¿verdad? Y nosotros solamente dulces por excepción, ¿verdad? ¿Cómo se llama esto? Ocasiones especiales, claro. Lo que nosotros le llamamos. Y yo creo que si hay algo que mi esposo y yo podemos darnos el golpe de pecho es que en casa no es que ellos comen una comida saludable. Yo no te digo que coma espinaca si yo no la como, ¿tú sabes? Claro. Entonces yo creo que eso ha sido bien, bien crucial y ¿verdad? No quiero cortarte, pero algo que yo definitivamente, una de mis reglas de padre es que no importa lo que yo diga, siempre va a importar más lo que yo hago. Sí. Y ahí tanto lo bueno como lo malo, y uno lo puede ver. La gente, yo veo a veces adultos que tienen comportamiento errático, y no estoy culpando a los padres. Sí. Pero muchas veces hay gran parte de esos comportamientos que han sido aprendidos en el hogar. Y yo, si algo estoy consciente, es que las cosas que no son tan buenas de mi parte también van a afectar cómo yo trato de reducirlas. Sí. Y también lo bueno que uno hace, lo replican los hijos. Ahora mismo he tenido suerte. Mi esposa le lee a mis hijos casi todos los días. Y digo ella porque ella es la más que le lee a ellos. Qué bueno. Y pues yo soy fanático de la lectura y he tenido suerte de que pues, entonces los hijos nos ven leyendo, pues ellos también se leen, nos ven haciendo ejercicio, adivina que les gusta hacer ejercicio. Entonces yo creo que ese ejemplo es crucial. Mira, lo que tú acabas de decir en la psicología, para los que nos están viendo y escuchando y les gusta investigar también, esto viene de la psicología social. Y el exponente más maravilloso de eso es Albert Bandura. Usted busca lo que es aprendizaje social y está lo que se llama aprendizaje vicario. Okay. ¿Qué es el aprendizaje vicario? Lo que tú acabas de decir, lo que yo veo, yo imito. Abuela en el campo de las piedras, allá en La Teja, en Puerto Rico, decía monkey see, monkey do. Okay. Porque abuela venía del Bronx.
Se vino acá, era costurera. Tenemos algo en común. Sí. Mi abuela también vivía en New York. Entonces, ella decía monkey see, monkey do. Mono hace, mono repite. Entonces, nosotros como papás somos un espejo. 100%. Entonces, lo que usted haga, el muchacho lo va a replicar. Y aquí hay una trampa que a veces cometemos como papás. Si yo voy a dar una consecuencia, porque aquí es un asunto de consecuencia, no de castigo. El castigo no genera nueva conducta. El castigo lo que hace es que por un tiempo la reprime y posteriormente viene más fuerte. ¿Qué son las consecuencias? Refuerzo. Tú asumir la responsabilidad de lo que hiciste. Okay. Entonces, en ese sentido, hay veces que damos consecuencias demasiado exageradas o muy pequeñas. Te voy a dar un ejemplo. No, sacaste una F y porque sacaste una F vas a estar 1 año sin televisión. Llegó el sábado y ya se lo prendiste. Sí, porque no es sostenible. No es sostenible. Entonces, eso es parte del proceso. Yo tengo que dar consecuencias con las que yo pueda cumplir. Claro. Y que pueda yo también asumir la responsabilidad junto al muchacho. ¿Ves? O doy una muy cortita. Ah, sacaste la F. Tranquilo, la vas a subir. Eso no pasa nada. No, yo tengo que ahora estructurarme contigo y sentarme a estudiar. Claro. Tengo que ver cuál es el hábito de estudio y si yo estoy más en el trabajo que sentándome contigo a repasar. Entonces son cosas que tenemos que explorar. No sería yo si yo no te hago esta pregunta. Dale. Primero, te pedí que definieras lo que era un padre, ¿verdad? Y bajo toda esta conversación hemos hablado de padre partiendo de la premisa de que es una figura masculina. Sí. Hombre cis. Sí. Desde la perspectiva psicológica, social, desde tu conocimiento, ¿qué pasa cuando es una figura del mismo sexo? Claro. Y cuando preguntas del mismo sexo, estás hablando hombre y hombre. Hombre, hombre, mujer, mujer. Mujer, mujer. Either way, ¿verdad? Hay, en este caso sería, en todo caso, mujer, mujer, ¿verdad? Porque no hay una figura, no hay un hombre cis en la ecuación cuando hablamos de esta crianza. Mira, ahora tenemos, o sea, yo como psicólogo, lo primero que te tengo que decir es que el código de ética no me permite a mí hacer diferencias o discriminar. Ajá. Yo tengo que recibir a las personas para atenderlas con los retos que vienen. Y en el espacio terapéutico no se imponen creencias. Al contrario, lo que se busca es saber las creencias de esas personas, acogerlas y atender específicamente lo que vienen a trabajar. Sí. Así que eso es lo primero. Yo puedo tener una fe, pero mi fe no es para imponerla en el espacio terapéutico, a menos que la persona quiera tocar esa área. Así que vamos a empezar por ahí. Segundo, en una época como esta, donde las estructuras de familia y el sistema familiar ha cambiado. Claro. Ha cambiado. O sea, mira, tenemos dentro de la estadística que los hogares tradicionales son un 25%. Son la minoría. Son la minoría. Y el índice de divorcio es altísimo. ¿Qué es la mayoría hoy día? Las familias monoparentales. Madres criando solas, en su mayoría. Pero ya la estadística sube porque hay padres criando solos también. De acuerdo. Y está subiendo. Así que hay otra parte que es donde los abuelos, que hay un 75% de los abuelos que están criando. Wow. Abuelos que ya criaron y ahora tienen que recoger a los nietos para criarlos. Y entonces tenemos la tendencia de lo que ahora tú dices, que son familias del mismo sexo, sean hombres o mujeres. Tengo contacto con ambas experiencias. Okay. Y en este sentido, mira qué es lo que pasa. Yo no puedo decir que una persona que esté criando con una pareja del mismo sexo sea una mala persona. Eso está claro. Eso no cabe aquí. Ahora sí. Digo, voy a decir, para mí eso está claro. Una cosa no tiene que ver con la otra. Entonces, vamos a lo otro. Yo sí te puedo decir cuáles son los efectos y los retos en la familia. Okay.
sin el juicio de lo que ellos hayan decidido. Claro. Eso no me toca a mí porque ellos se juntaron. Claro. Eso es una decisión de ellos. Yo no me le puedo meter ni en la cama ni en la casa. Ahora, te puedo decir los efectos. Primero está el reto social. El reto social del discrimen. Porque aunque hay nuevas tendencias, nuevas ideologías, socialmente todavía no es aceptable. En algunos sitios. En algunos sitios, correcto. Por lo tanto, esa familia va a tener un mayor reto al ir a la escuela, al moverse en el mall, al hacer vida. Y eso los hijos lo van a ver. Y va a haber mucho que explicar. Entonces ahí, ¿qué es lo que sucede? Con los chicos que yo he manejado, que han venido, hay chicos que, aunque esto es lo que me dicen, si papá o mamá es feliz, eso está bien. Eso es lo que dicen los nenes. Si ellos son felices, mira, está bien. Eso, a ellos me dicen, bueno, que ellos tengan este tipo de relación no significa que yo voy a ser homosexual o lesbiana. Me lo han dicho así los adolescentes. Eso es un asunto de ellos. Ahora sí, ¿cuál es el reto? Cuando han venido separaciones, porque ha habido primero una relación heterosexual y los niños son muy pequeños, eso es un impacto violento porque la transición, el niño no tiene la capacidad psicológica para poderle entender. Sí, es un paradigma grande que está cambiando por completo. Sí, y vuelvo. Yo no estoy aquí prejuiciado, yo no estoy haciendo una marca, yo estoy diciendo lo que veo en la clínica. ¿Ves? Entonces, tú tratar de hacer entender a un chico esa transición, ese cambio, es complejo. Es complejo para los adultos también. Para los Porque adultos, tú viste a alguien sí. heterosexual y de momento tiene una tendencia homosexual, es choca. Claro, y a eso súmale que si es una separación contenciosa, llena de rencor, de odio, entonces ya tienes una de las partes que va a estar herida y va a influenciar, porque ese hijo va a haber que compartirlo. ¿Ves? Entonces yo te diría que aquí el asunto es tener la conciencia de que con mis decisiones adultas yo estoy impactando a un ser vulnerable que no tiene ni el conocimiento ni las capacidades para procesar todo el evento social, cultural y sistémico familiar que eso contrae. Y ahí viene la dicotomía, porque tú mereces ser feliz, y si eso es lo que te hace feliz, ¿verdad? No debería alguien detener su felicidad, ¿verdad? Simplemente porque no quiero provocar ese trauma. Mira, traes algo que también es delicado. Sí, es un área bien gris la que estoy entrando ahora mismo. Sí. No, y son temas que hay que hablarlos. Correcto. Son temas que hay que hablarlos. Deberíamos hablarlos en las iglesias, deberíamos hablarlo como conferencistas y deberíamos atenderlo a nivel político también. De acuerdo. O sea, no puedo tapar el sol con la mano. Esto está sucediendo y esto ha sucedido. Exacto. Ahora es que es más visible tal vez, pero no quiere decir que es nuevo. Claro, es más visible. ¿Por qué? Porque está la política pública, están las legislaciones, hay voces y grupos, ¿verdad? Minorías que están reclamando unos derechos. Mira, yo soy conservador, sí, pero el yo ser conservador no me impide ver que otra persona tiene otros criterios. Eso no nos hace enemigos. Hay cosas en las que no vamos a acordar y está bien. Está maravilloso. Ahora, tú hablabas de la felicidad. Y aquí tú dices una zona gris. Sí, la felicidad es una zona gris. Porque, digamos, ahorita yo me tomé un café y tú me ofreciste otro y me hubiera hecho feliz tomarme ese café. El segundo. Pero yo sé que voy a estar aquí, tú sabes, y por eso te dije ahorita. Entonces, y yo lo pongo en el libro. En el libro hay una parte de la felicidad. Y te lo explico con los hijos. Con la llegada de los hijos, la felicidad se convierte en unos momentos con más constancia. Pero aquí tenemos que diferenciar. Yo estoy haciendo esto por un momento
por un momento de placer, por un momento de satisfacción, o yo tengo un tipo de compromiso y contrato conmigo mismo a largo plazo. Entonces yo creo que ahí tenemos que ver si mi felicidad es una felicidad egoísta. Sí, una felicidad momentánea o algo. Entonces, Carlos, la pregunta es, oye, yo quisiera estar todos los días en televisión, en podcast, eso me hace feliz, no te lo niego, me encanta, pero mi felicidad yo la puedo poner por encima de mi hogar. ¿De qué me vale estar en todas estas cámaras, llenar las redes sociales, si voy a perder mi casa? Entonces, yo tengo que entender qué estoy yo sacrificando con mi felicidad. Esa felicidad es egoísta, es narcisista, es centrada en mí, o dentro de mi felicidad yo estoy contemplando la felicidad de otro. Entonces aquí tenemos que hablar más de felicidad, de gozo o plenitud. Cómo todos en este proceso podemos hacer vida saludable y que haya los menos efectos traumáticos posibles. Okay. Voy a hacer una pregunta que tal vez es relacionada, no necesariamente exacta, pero vale. Desde tu punto de vista, y por más objetivo que uno quiere ser en la vida, siempre tiene opiniones subjetivas, ¿verdad? Claro. Desde tu punto de vista, ¿hay diferencias entre lo que puede un padre enseñarle a un hijo y lo que puede enseñarle a una madre? Mira, esto se llaman las polaridades. Esto se llaman las polaridades y aquí entramos a otra parte, uniendo lo que estás diciendo porque no se desliga. Porque a mí me sería bien fácil hablar de la polaridad desde lo heterosexual, porque es lo más fácil, claro. ¿Ves? Ahora, desde tal vez parejas lesbianas o parejas homosexuales, y vamos a meterlo todo aquí. La realidad es que biológicamente, hombre y mujer tienen aportación dentro del desarrollo de los hijos. Biológicamente. Por decirte esto, la mujer aporta la parte del cuidado desde el nacimiento. ¿Cuál es ese cuidado? Alguien que me agarra, me da el pecho o me da la botella, que cuando yo lloro responde. Ya eso es un instinto biológico. Entonces, ya desde ahí yo estoy creando un apego. Cuando yo tengo necesidad, alguien me alimenta, alguien me cuida. Vamos a la otra parte, a la otra polaridad del varón. Tal vez el varón no alimenta porque no tiene un pecho lactante, pero el varón da seguridad. Hay alguien que me da una estabilidad, una estructura. Hay alguien que puede sobrellevar la carga de mi peso. Vamos a ponerlo así. Cuando los muchachos se caen, se raspan las rodillas y papá va, ¿qué es lo primero que uno hace? Uno los agarra. Uno los agarra. Hay seguridad, hay protección. Cuando en la escuela hay algún tipo de reventón o problema y llega papá, hay seguridad, hay autoridad, hay alguien que va a hacer por mí. Entonces, en ese sentido, tenemos las polaridades desde el nivel biológico. Vamos a ver a nivel emocional. Perdóname, no Dale. quiero que pierdas la línea, pero quiero hacer esta pregunta. Sí. Dentro de esa pregunta, ¿es realmente biológico o es más social? No estoy, obviamente, creo que todos los que están viendo esto tienen dos dedos de frente. No estoy hablando de la parte biológica donde es una mamá la que lacta. Sí. Pero esa en particular que estás hablando de los hombres, puede ser social, no necesariamente es biológica. Mira, es que hay una combinación de las dos cosas. O sea, somos seres biológicos, pero somos seres sociales. Okay. Y sobre nuestra biología influencia la experiencia, como te dije ahorita, y el entorno. Pero voy a llevártelo a un ejemplo que utilizamos a veces en la psicología con la experimentación de los primates. Y con esto no le estoy diciendo mono a nadie para que no lo saquen, para que no lo saquen de contexto. Si tú ves, los primates viven en una sociedad, en un conglomerado. Y fíjate que ellos no tienen conciencia como nosotros. Sin embargo,
Cuando el gorila de espalda plateada percibe un peligro, ¿qué pasa? Empieza a golpear. Y empieza... Okay. Entonces, Sí, ese es biológico. hay un factor biológico. ¿Ves? Sí, igual podemos poner los gallos, las gallinas, de acuerdo. Sí. Entonces, sí hay una mezcla. No, una cosa no invalida a la otra. ¿Por qué? Porque, por otro lado, yo he podido trabajar con hombres que nunca recibieron un cuidado y cuando le pasa algo a los hijos, son un bloque de hielo. ¿Ves? Porque socialmente no hubo alguien que se los mostrara. Así que sí, las dos cosas hay validez. Qué bueno que mencionaste eso. ¿Cómo hacemos nosotros para no pasarle nuestros traumas a nuestros hijos? Excelente. Mira, la realidad de esto, yo te doy el ejemplo de las cucarachas y los lagartijos. No sé, no tengo idea de lo que tú vas a decir. Pero mira, algo bien común. Los otros días en casa había un lagartijo. Ajá. Y ya iban a ser las 12 de la noche. Ajá. Yo quiero acostarme. ¿Qué pasa? Se mete un lagartijo y todo el mundo sale. Y nadie se va a acostar hasta que yo saque el lagartijo. Entonces, yo les pregunto, ese lagartijo tiene el poder. Eso no es un dinosaurio. Tú eres 10,000 veces más grande que el lagartijo. Claro, el lagartijo te va a huir. Ahora, por respuesta, el lagartijo puede brincar porque se quiere proteger, pero no te va a lastimar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que medir yo? Las reacciones. ¿Cómo yo reacciono? Yo puedo tener miedo. Yo puedo tener algún tipo, ¿verdad?, de temor. Pero ¿cómo yo lo manifiesto? Ahora te lo voy a poner de esta forma y me voy a tirar yo al medio porque es fácil hablar de otro. Sí, tírate, por favor. Mira, yo vivía en una casa que estábamos cerca de un monte. Y en esa casa había mucha naturaleza, flamboyanes, montañas, brisas. Y en un momento de la montaña, cuando llueve mucho, empiezan a bajar varios insectos y varias cosas. Bajó una araña pelúa y se metió a la marquesina. Y yo fui a hacerle frente hasta que levantó así. Y vi los colmillos y esas cosas brincan. A mí no me coges haciéndole frente. Entonces, ¿qué pasa? Yo manifesté temor, pero yo no grité, yo no me exalté. Y yo lo que le dije a los muchachos fue, búscame el palo de escoba con la escoba puntiaguda y búscame el repelente. Okay. Pues entonces, yo tengo miedo porque me va a brincar. Pero ¿cómo yo lo manejo? Oye, puedo tener temor, pero uso precauciones. ¿Ves? Entonces, yo creo que el asunto no es miedo, es cómo yo lo maneje y cómo enseñe a mis hijos a tramitarlo. El miedo es parte del chip que tenemos. Sí, es sobrevivencia. Sí, y es una prevención. Así que yo lo que tengo que aprender es a no exagerar las reacciones, sino modularlas de manera que se pueda manejar. Yo sé que esta conversación ha estado espectacular. Yo sé que tienes tu libro y la gente, y vamos a decir ya mismo exactamente cómo pueden conseguirlo y todo. Pero para las personas, antes de llegar al libro y poder ver todo lo que tú dejas ahí, ¿cuáles son 2 o 3 cosas que todo padre debe hacer? 2 o 3 cosas que los padres deben hacer. Mira, el libro, y acá lo voy a sacar y te voy a contestar los puntos. Número 1, aunque es un libro narrativo de Si dice el padre la honra de ser hombre, la primera parte es narrativa. Cuenta mi historia, da estrategia, pero con la editora creamos lo que es el micromanual de crianza. ¿Qué significa? Que después que tú lees la historia, llega una parte, y te la voy a mostrar aquí, sí, la vi por encima, que está clasificada. Oye, está por edades, por etapas, 1, 2, 3. Hay consejos que son bien prácticos. Esto no es rebuscado, Carlos. No. Esto es al punto, porque cuando tú estás criando, tú lo que necesitas es, oye, dime, no me dores la píldora, necesito resolver 100%. esto. Así que el libro ya tiene un micromanual. Puedes hacer referencia a él, vuelvo y digo, lo puedes conseguir en Amazon, lo puedes ordenar digital, impreso. Aquí en Puerto Rico está en Walgreens, Bookmark, está en Huellas. Igual me puedes escribir
a info@josefrain.com o al 787-307-9339 y me lo puedes ordenar por correo y yo te lo firmo, te lo autografío. En Instagram y Facebook, José Efraín Psicólogo. Ahora, yendo a los puntos. ¿Cómo puedo hacer yo para ser un buen papá? Fue tu pregunta. Yo, número 1, tengo que entender que no me las sé todas. Lo ideal sería, yo necesito alinearme a una escuela de padres. Las hay, donde yo pueda educarme. O a un grupo de apoyo de padres, donde todos compartamos nuestras situaciones y podamos encontrar soluciones. Así que lo primero es ser un papá educado. Hay gente que me dice, oye, no se nace con un manual. Mira, ya el manual está aquí. El micromanual de si dice el padre la honra de ser hombre, pero también hay mucha literatura como las que yo he citado de otros autores que te dan un norte. Leer, educarte. Número 2, yo tengo que resolver mis issues. Carlos, yo tengo que resolver mis issues porque si yo no estoy sano, no voy a poder levantar un hogar sano. No voy a poder. Por eso fue que yo determiné que para yo poder procrear, para yo poder tener un hogar, yo tenía que sanar primero, porque si no voy a destrozar a mi esposa, voy a destrozar a mis hijos. Ya la vida de por sí trae situaciones. Si yo no resuelvo las mías, entonces tengo que ir a un psiquiatra, un consejero, un coach, un terapeuta, un pastor, un cura y resolver mis issues, encontrar las claves de lo que me provoca mi dolor y ese dolor yo lo replico. Así que ahí es la segunda parte. La tercera, ser alguien enseñable. Aunque yo lea, aunque yo me eduque, aunque yo vaya al terapeuta, aunque yo vaya al consejero y me libere de mis temores, tengo que entender que esto es un trabajo a largo plazo, esto es un maratón. Por lo tanto, yo voy a tener que estar abierto a hacer ajustes, a reaprender, a modificar, a transformarme. Así que esas son 3 claves que yo te diría para poder trabajar. Me siento contento de que he aplicado las 3 sin saberlas. Lo primero que yo hice cuando yo me enteré que yo iba a ser papá, y es una obsesión que todavía tengo, es que yo empecé a poner la mira en todos los padres que yo admiro, de diferentes etapas, ¿verdad? Al que tenían más pequeños, porque tú y yo vi el micromanual, ¿verdad? Las etapas me parece algo que es bien importante, porque el estilo de parenting es bien diferente por cada etapa. Incluso ya yo he pasado por varias etapas distintas con mis hijos. Pero yo lo primero que hice fue rodearme de padres que yo admiraba y todavía, ¿verdad? Y que estaban en diferentes etapas. Todavía tengo, ¿verdad? Los papás que admiro de que tienen adolescentes ahora, los que tienen ya adultos. Claro. Y absorber y preguntar. Yo soy bien preguntón, te puedes dar cuenta. Así que eso fue una. Obviamente, el resolver mis issues, aunque lo empecé a hacer con terapia como tal, después de haber sido padre, sí. Y aquí mencionaste algo importante de educación. Un libro que traje aquí en mi podcast de Libros con Prisa, Break the Cycle of Trauma, ¿verdad? Rompe el ciclo del trauma, de la doctora Mariel Buqué, para nosotros no pasar esos traumas hacia adelante. Y pues la última, creo que me considero bien enseñable. Yo creo que siempre digo, mis creencias están en juego. Puedo cambiar de opinión si aprendo algo nuevo. Yo creo que esa es una que nosotros tenemos que estar bien claros, que porque seamos los padres, no es que lo sabemos todo, es que tenemos que seguir constantemente aprendiendo y ser enseñable. Me encanta la forma en que lo pusiste. Sí, la realidad es que aquí el orgullo no puede dominarnos. No me lo sé todo. Decidí ser padre, la honra de ser hombre, viene a... Y aquí no piense que por el título de decir padre solamente para los hombres. Este libro es para las mujeres también. De acuerdo. ¿Por qué? Porque aquí las mujeres tienen hambre de saber cómo pensamos los hombres.
quieren descubrirnos. Esto literalmente es un mapa de cómo un hombre experimenta la vida, cómo maneja sus emociones, cómo enfrenta lo que es ser esposo, lo que es el papá, lo que es vivir en sociedad. O sea, así que esto es un libro para la mujer también. También es un libro para los jóvenes, Carlos, porque... Para el que no sea padre aún. Sí, ¿por qué? Porque mira, ahora mismo a nivel mundial y aquí en Puerto Rico, la natalidad está bien baja. No nos estamos reproduciendo, no estamos renovando la generación. Entonces, eso puede venir por la cultura individualista, eso puede venir por la parte donde todo el mundo quiere triunfar y ven a los hijos como un obstáculo o ven al hogar como un impedimento. Esto es para los jóvenes también, hacerles entender que formar familia, tener pareja, tener hijos, no es un obstáculo. Al contrario, puede ser una catapulta poderosa y un sistema de respaldo y apoyo y de incentivos para tú convertirte en la persona que quieres ser. Yo estoy seguro, Carlos, que oye, parte de tu motor ha sido tener hogar y familia. 100%. Y a mí me ha motivado también. Entonces, no tengamos miedo a tener hogar, a tener pareja. Este libro funciona tanto para jóvenes, mujeres, hombres, para grupos. Oye, estamos para servir, estamos para impactar y desarrollar esto para que todos los hogares, todas las personas tengan las herramientas necesarias. Me encanta. ¿Dónde te consiguen en Instagram? Mira, en Instagram me consiguen como José Efraín Psicólogo. Allí pueden obtener las cápsulas, las entrevistas, los programas de radio y televisión. Pueden obtener estrategias para la vida, muchas referencias, mucho contenido que constantemente se está poniendo. Sí. En Facebook también, José Efraín Psicólogo. Le dan like, le dan follow, van automáticamente a recibir toda esa información. www.josefrain.com es mi página web. De igual forma, 307-9339, mensaje de texto. Allí me escribe, me llama. Si no le contesto, envíeme mensaje. info@josefrain.com. Me escribe emails. Josefrain.com tiene que estar todo eso por ahí para abajo. Por ahí para abajo. Así que es fácil. Josefrain, todo lo que sea Efraín. Josefrain. Ahí está. Josefrain, psicólogo, por ahí. Gracias por esta conversación. Me encantaría hacerte mi última pregunta. Y es la siguiente. Ganar tu día, hacer las cosas que te convierten en la persona que tú quieres ser. ¿Cuáles son esos 3 a 5 hábitos que cuando tú llegas a la cama puedas... haces diariamente para que cuando tú llegues a la cama puedas decir, oye, yo gané mi día? Un día a la vez, es lo primero que te voy a decir. Un día a la vez. El diseño del ser humano no está para cargar día por adelantado. ¿Por qué? Porque ahí entramos en los procesos de anticipación y ansiedad. Así que este es el día que yo tengo. Lo otro, las metas de mi día. Yo tengo que tener, para que ese día sea productivo, metas alcanzables. Eso puede ser una meta de corto. ¿Qué voy a hacer en la próxima hora? Eso puede ser una meta de mediano. ¿Qué va a pasar de aquí a las 6 de la tarde? Una meta de largo plazo. ¿Qué va a pasar y qué voy a obtener yo cuando den las 12 de la noche y me vaya a acostar? Así que segmente sus metas que sean medibles y alcanzables. A veces nos ponemos metas que no son reales. De acuerdo. Son imposibles. Hay veces que las metas... mira, si tú ves mi agenda aquí, Carlos, yo hoy, para yo estar aquí, yo tuve que soltar cosas. Sí, de acuerdo. Tuve que soltar cosas. Tú me habías invitado una primera vez y no coincidimos. Pues cuando me volviste a invitar, yo dije, yo quiero estar con Carlos, pero yo tengo que soltar cosas. Entonces, no intente abarcar demasiado, no. Suelto. ¿Por qué? Porque mañana es otro día. El que mucho abarca... poco aprieta. Así que ahí estamos la segunda. Trácese metas alcanzables, logrables. Y en tercer lugar, descanse. Descanse. Tiene que descansar porque si no, no va a ser productivo. No va a funcionar. Oiga, tenemos límites, nos quemamos y posteriormente no vamos a impactar a nadie. Y en resumen, tú lo dijiste de otra forma al principio de este podcast, yo te lo voy a resumir.
microacciones. Toda acción que yo tomo a cada segundo, a cada paso, a cada hora, si la hago consciente, si la hago enfocado, todo ese cúmulo me va a llevar a una consecución de eventos que va a permitir que mi día sea el día que yo quiero alcanzar. Y eso me va a permitir también enfrentar los imprevistos. 100%. Porque todos los días hay imprevistos. Tú que eres project manager, sabes que hay que tener un cushion y una parte de precaución. Así que microdecisiones, microacciones, un día a la vez, una hora a la vez alcanzable. Me encanta. La vida, cada día tengo más presente que hay demasiadas cosas que no podemos controlar. Y lo importante no es tratar de controlarlas, sino saber cómo reaccionar a ellas. Claro. José Efraín, gracias por tu tiempo. Siempre me gusta terminar con varias cosas. Primero, dándole las gracias a mis amigos de woodbrandpr.com. Aquí tienes un regalito de parte de ellos para que te la lleves para tu casa. Vayan a woodbrandpr.com y utiliza el código GTD. Vas a tener free shipping. ¿Qué yo me llevo de esta conversación donde aprendí a ser un mejor papá? Bueno, yo creo que la disciplina fue algo bien importante, ¿verdad? Ya sé por qué mis hijos a veces no me escuchan. Le estoy apagando el lóbulo frontal cada vez que subo la voz, así que no se trata de volumen, se trata de firmeza. Sí. Me encanta conectar con ejemplos de personas que hay algo que escuchamos y a veces no lo racionalizamos lo suficiente, y evidencia es importante. Tu pasado no define tu futuro. El que tú hayas sido un hijo maltratado no quiere decir que tú tienes que ser un padre maltratante, y para eso hay que trabajar constantemente con los traumas, ¿verdad? Me gustó mucho esa decisión que tomaste, además de la de ser padre. Me gustó mucho la decisión de estudiar psicología combinado con la práctica. Que la teoría jamás y nunca te va a dar lo que te da la acción. Y esto es lo mismo con los hijos, ¿verdad? No es lo que nosotros le enseñamos en teoría a ellos, sino lo que le enseñamos con nuestro ejemplo. Y yo creo que las 3 reglas que todos los padres nos debemos aplicar para seguir mejorando: rodéate de padres y aprende de otros padres, ya sea a través de libros, como Decidí Ser Padre de José Efraín, o ya sea de mentores, ¿verdad? Que son personas que tú conoces, tú los has visto. Asegúrate de resolver tu issue y sé enseñable. Yo creo que esa es la clave del examen aquí. Si tú quieres ser un buen padre, tienes que ser enseñable. Gracias por tu tiempo, gracias a toda la gente. No te vayas de aquí sin suscribirte al canal, tampoco te vayas. Oye, vamos a poner los dos aquí, mira, los consigues de Woodmark, ambos, y los consigues también cada cual en sus respectivas páginas. Recuerda que eres la única persona responsable de todo lo que pasa en tu vida, que la forma en que cumples tus sueños es desarrollando hábitos que te acercan a ellos. Eres tus hábitos. Diariamente toma las acciones que te acercan a tu futuro yo, para que cuando vas a la cama todas las noches puedas decir: yo gané mi día. ¡Yeah! Eso.